Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan Buenas todos? tardes. Buenas Bien. tardes. Sí, Buenas señor. Sí, tardes, señor. sí te escuchamos. Buenas tardes, sí te Buenas escucho. tardes. ¿Y las demás personas me escuchan bien? Sí, yo te Sí, escuchamos. perfecto, buenas tardes. Sí, sí, señor. Buenas tardes. Sí, señor. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro webinar. Bienvenidos a todos los asistentes. Me presento, mi nombre es Esteban Vázquez. Yo soy el líder comercial de PETI Soluciones Productivas. El día de hoy vamos a dar inicio al webinar de nómina electrónica, que como bien saben, pues es el nuevo proyecto de regulación por parte de la DIAN, que está próximo a ser firmado y emitirse. Vamos a dejar aquí en el cuadro de conversaciones el espacio para que puedan hacer las preguntas. Queremos igual que esta sea un webinar pues muy interactivo, porque pues, obviamente esperamos una participación muy proactiva por parte de todos. Vamos a iniciar dentro de un momento como tal pues ya la presentación. Cualquier duda o inquietud, el equipo de PETI pues va a estar como back office para resolver todas las inquietudes. Igual pues el ingeniero también de antemano pues va a estar respondiendo todas sus preguntas. Nuevamente muchas gracias por asistir al evento y ya en un momento estamos dando inicio al webinar de nómina electrónica.
Bueno, buenos días o buenas tardes más bien para todos. Espero que tengan un final de día muy agradable para todos. Vamos pues a iniciar nuestro ejercicio del día de hoy, muy contentos que nos estén acompañando. Esteban, por favor, confírmame que se esté escuchando bien. Confírmeme si se está escuchando bien la voz. Sí, señor. Ingeniero, se escuchó perfecto. Muy Sí, bien. Está muy bien. Listo, muy bien. Entonces, pues hoy tenemos 101 participantes. Pues qué alegría que nos estén acompañando el día de hoy. Entonces vamos a tener una charla sobre nómina electrónica, un nuevo tema pues que nos interesa a todos desde la hoja de ruta que tiene la DIAN en sus procesos también de transformación digital y de cómo pues también nos lleva a las organizaciones a cada vez conectarnos más en tiempo real con sus procesos de fiscalización y sus procesos de gestión de información. Vamos a tener 3 momentos. Lo primero pues es que pues voy a compartirles quiénes somos, quién es PETI Soluciones Productivas. Segundo, pues vamos a hacer un recorrido muy rápido de lo que es facturación electrónica, que digamos que es de donde se desprende la nómina electrónica. Ahí vamos a ir rápido porque imagino que muchos de ustedes están familiarizados o conocen lo que es la facturación electrónica. Y pues vamos a llegar a centrarnos y es donde vamos a hacer el énfasis en lo que es realmente el concepto de nómina electrónica. Pero pasaré también por contarles un poco cuál es la hoja de ruta de lo que la DIAN nos tiene proyectado y hacia dónde van los retos en temas de información electrónica hacia el año 2022. O sea, ¿qué va a pasar? Porque después de nómina electrónica vendrán otros retos también muy importantes en temas de reporte de información. Muy bien, entonces contarles que PETI Soluciones Productivas es una compañía que nace en Pereira. Hoy en día tenemos presencia en Bogotá y Medellín. Realmente tenemos operación en todo el país. Y PETI es un acrónimo de productividad, estrategia, tecnología e innovación. Y básicamente nos encargamos de acompañar a las organizaciones en esos procesos de transformación digital empresarial. Cuando uno habla de transformación digital empresarial, pues realmente tiene que entender que la transformación digital no es solamente incorporar software, incorporar sistemas, hardware, servidores, etc. Hay que entender que la transformación digital tiene que ver con todos nosotros, absolutamente todos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cliente es digital, porque nuestros proveedores son digitales, porque hoy en día los canales de comunicación son digitales, porque los canales de llegar a mi cliente, cómo llego a mi cliente con mi producto es digital, pero aún así, inclusive los entes de control, la dirección de impuestos es digital. Cada vez inclusive, les voy a contar ahora que dentro de los proyectos que tiene la DIAN a futuro es ir desapareciendo la información exógena. Y lo que busca la DIAN a futuro es irnos llevando a que la información sea reportada en tiempo real. Hoy en día la facturación es reportada en tiempo real. Vamos pronto al tema de nómina electrónica, pero a futuro la DIAN nos va a ir llevando a que más componentes hasta que lleguemos en el año 2022 a la contabilidad electrónica. Así que, pues la transformación digital tiene que ver con todos y es precisamente cómo me transformo en mi organización para entender el mundo digital, estar dentro del mundo digital y seguir compitiendo. Entonces, pues en PETI somos una alianza de profesionales que nos encargamos de acompañar a las organizaciones precisamente en esos procesos de transformación digital y pues esperamos pues pronto poderlos acompañar. Bueno, agradecemos que muchos de ustedes ya son clientes nuestros, hemos vivido diferentes proyectos de transformación con ustedes.
Cuando hablamos de transformación digital, entonces hablamos que una organización se transforma primero desde el negocio, desde la estrategia. Luego la organización se transforma desde sus procesos, pasando por el talento humano. Sé que acá hay muchas personas de talento humano. Me gusta siempre contarles que en la transformación digital, el centro de transformación digital es la gente, son las personas. Y finalmente, por supuesto, pues acompaña a la organización en su proceso de transformación desde la tecnología. Claro, si estoy hablando de transformación digital, pues tengo que hablar de que haya tecnología apalancada. Eso es un poco lo que en PETI hacemos en diferentes componentes, en una unidad grande de consultoría, donde hacemos consultoría en estrategia organizacional, productividad en procesos, talento humano estratégico, tecnología apalancadora, y pues un componente importante de lo que denominamos PETI Institute, que es una unidad de negocio nuestra encargada de desarrollar procesos de formación, entrenamiento y certificaciones en diferentes temas al talento humano en las organizaciones. Bueno, quise ir un poquito rápido en contarles quiénes somos, pues porque la idea es que realmente podamos tener un ejercicio real de entender este mundo de la facturación electrónica y sobre todo de la nómina electrónica. Entonces, primero hablemos un poco de la normativa. Entonces, desde el año 2015, a través del decreto 2242, se comienza en nuestro país a normatizar el proceso de facturación electrónica. Por supuesto, desde el año 2015, cuando primero los grandes contribuyentes, empresas muy grandes, pues fueron las primeras llamadas a esos procesos de facturación electrónica, o sea, ya hace 5 años largos empiezan las empresas en esos procesos de facturación electrónica. Y muy probablemente las empresas que hoy en día nos acompañan, todos ustedes, muy probablemente, pues ya hoy en día son facturadores electrónicos, ¿verdad? Entonces, luego aparece la resolución 019 del 24 de febrero del 2016, donde sigue avanzando el ejercicio, luego la 055 y así sucesivamente, hasta que aparece en el año 2019 un hito muy importante, que es lo que llamábamos facturación electrónica con validación previa, que es donde además se rompe la forma como veníamos haciéndolo. La DIAN incorpora una serie de controles y pues nos lleva a un modelo de validación previa, que es donde la DIAN nos dice, primero hay que hacer un proceso de validación de toda la información antes de entregarle la factura al adquiriente. Así que importante tener, digamos, que esta normatividad, y llegamos finalmente al decreto 385 del 5 de marzo del 2020, que es la última actualización que se hace en términos de facturación electrónica. Por supuesto, la DIAN no para, próximamente va a salir una nueva actualización. Entonces, digamos que desde acá nos paramos en entender pues, la normatividad, ¿verdad? Rápidamente contarles quién debe implementar facturación electrónica. Entonces, recordemos que la facturación electrónica debe hoy en día ser implementada por todas las compañías que realmente operan en el territorio colombiano. Podríamos resumirlo de que la facturación electrónica son las personas naturales y jurídicas que de acuerdo al estatuto tributario tienen la obligación de facturar y han sido seleccionadas por la DIAN para expedir factura electrónica. Entonces hoy en día todos realmente, personas naturales y jurídicas que son facturadores, hoy en día tienen que ser facturadores electrónicos. Ah, Pablo, es que en mi empresa utilizamos realmente el POS para facturar. Eso no implica que no tienes que ser facturador electrónico, porque en cualquier momento que tú le facturas a una empresa por un servicio de catering, por un servicio de bebidas, por un servicio de alimentos, pues tienes que tener una factura electrónica. Es más, cualquier persona que va a una empresa que factura vía POS y esa persona pide la factura electrónica, yo estoy obligado en entregarse. Muy bien, las personas naturales o jurídicas que de acuerdo al estatuto tributario tienen la obligación de facturar y las personas que no siendo obligados a facturar de acuerdo al estatuto tributario quieran hacerlo. Entonces acá pues está todo el régimen simple tributario. La facturación electrónica en Colombia es un documento que soporta todas las transacciones de venta. Ese documento pues está, como les hablaba ahora, reglamentado en el decreto 2242, ¿cierto? Entonces, a entender que la factura electrónica en Colombia, pues es lo que reemplazó los otros modelos de facturación. O sea, reemplazó la factura en papel, reemplazó la factura por computador.
pero también con algo importante y hablando de esa hoja de ruta. La DIAN nos dice que pronto vamos también a llegar al POS electrónico, la factura POS electrónica. No quiere decir que usted va a eliminar la tirilla, sino que a lo que va la DIAN es que usted va a reportar sus operaciones diarias de POS a la DIAN, digamos que al final del día, cuando cierro las cajas de POS, voy a reportarle a la DIAN a través de POS electrónico. Hacia allá va, digamos, la DIAN, entendiendo un poco como esa hoja de ruta. Muy bien, como les decía ahorita, pues voy a ir avanzando un poquito en tema de facturación electrónica que nos permite precontextualizarnos hacia dónde vamos, ¿cierto? Muy bien, entonces las empresas pequeñas que facturan menos de 1000 facturas pueden utilizar un software gratis. Adelantándome un poco, todavía la DIAN no ha anunciado el tener un módulo o software gratis para nómina electrónica. Esperamos que para las empresas pequeñas, pues la DIAN lo provea, pero por ahora no ha hablado de él. Muy bien, empresas con expedición de facturas mayores a 100 facturas, pues pueden contratar los servicios de una empresa externa. Entonces, seguramente muchos de ustedes tienen servicios de proveedores tecnológicos, que hay alrededor de entre 46, quizás 48 proveedores tecnológicos. Pero algo que no nos dijeron es que las empresas no tienen que contratar un proveedor tecnológico. Las empresas pueden tener su propia solución tecnológica que los libera, pues porque además lo que nos pasó con la facturación electrónica es que muchos nos ganamos un socio más, y es aquel que le estoy pagando por cada factura electrónica que emito, le pago un dinero, y sé que muchos de nosotros, pues entonces tenemos un proveedor que nos cobra un paquete de facturas, que nos cobra mensualmente un dinero por cada factura que emitamos, ¿cierto? Pero entonces realmente no nos contaron, muchas veces en los seminarios, en las charlas que recibimos de facturación electrónica, no nos contaron que uno también puede tener su propio software. Ahora, su propio software significa que yo lo puedo hacer, si tengo un área de sistemas y en mi empresa, lo puedo hacer, pero también lo puedo comprar o inclusive lo puedo alquilar. Y de esa manera me elimino el tener que tener un proveedor externo y pues realmente yo tengo mi propia solución. Contarles que ese modelo es el modelo donde la mayoría de los países están migrando. ¿Por qué? Pues porque las empresas se cansaron de tener un costo más pagándole un documento electrónico a los proveedores tecnológicos y dijeron, no, venga, esto lo puedo yo tener bajo control, adquiramos un software, comprémoslo, mandémoslo a desarrollar o inclusive alquilamos. Contarles un poquito que nosotros como PETI proveemos una solución tecnológica bajo un modelo de software por servicios para que las empresas no tengan que tener un proveedor, sino que desde la solución, una solución pues probada, garantizada. Por contarles algunos de nuestros clientes importantes, Cancillería de Colombia, que genera muchísimas facturas, alrededor de 300, 400 mil documentos mensuales de facturación en todo el mundo, pues tiene nuestra solución. Así que también es una oportunidad de uno decir, venga, hay que bajar costos, y en estas épocas de crisis y de pandemia, pues hay que ir bajando costos, ¿no? Muy bien, entonces desde esa lógica, recordemos entonces que la facturación electrónica, pues es un proceso de validación de datos, de crear unos documentos llamados XML. Ahorita vamos a profundizar un poquito en qué es eso del documento de XML. Para algunos de pronto ustedes están familiarizados porque generan en la información exógena, generan los XML. Dentro del ejercicio de factura electrónica, pues por supuesto está la firma electrónica. Está algo que se llama el CUFE, que es el Código Único de Factura Electrónica. Está una estructura VL 2.1 y está la creación de representación gráfica. Luego se hace una transmisión a la DIAN, una transmisión al adquiriente y un acuse de recibo. Como les digo, voy un poco rápido en esto porque me quiero centrar más en nómina electrónica, pero es importante entender el contexto porque la nómina electrónica se desprende del mundo de la factura electrónica. Bueno, hay una aceptación o un rechazo, y entonces eso nos lleva, digamos, a entender un poco este ejercicio, donde voy a mostrarles rápidamente, y es que desde mi software ERP, los diferentes software que ustedes tienen de facturación, llámese SAP, llámese Dynamics, llámese Odoo, llámese, bueno, cada uno de ustedes tiene su propio software, ¿verdad? Contable administrativo. Desde aquí yo genero mi factura y pues pueden haber varios caminos. El modelo nuestro es que a través de nuestra solución, que no es un modelo de operador tecnológico, sino es un modelo donde usted tiene su propia solución, donde no paga por documentos, sino realmente paga por tener esa solución, pues desde su ERP le envía la factura electrónica. Desde nuestra solución, en una modalidad de alquiler de solución, se genera ese XML, se genera ese PDF y se le manda al adquiriente.
Digamos que esa es la lógica normal de la facturación electrónica, que nos lleva, entonces ahí sí, digamos, a hablar de lo que quiero que hoy pues profundicemos, que es nómina electrónica. Muy bien, entonces, nómina electrónica, primero entender que hay un proyecto de resolución que sale el 17 de diciembre del 2020. Entender que cuando hablamos de resolución es muy diferente a un decreto. La resolución es firmada por el director de la DIAN. Entonces hay un proyecto de resolución y en ese proyecto de resolución, en diferentes parágrafos, en el parágrafo 6, artículo 616, en el inciso 3 del artículo 7701 y en el artículo 161.427 desde el 2016, comienza a regularse todo este modelo. Pero entonces donde nos tenemos que sentar es entender que el 17 de diciembre la DIAN genera un proyecto de resolución donde nos lleva a hablar de un elemento más dentro del mundo de la factura electrónica o del reporte electrónico, entonces nos lleva a la nómina electrónica. La nómina electrónica entonces es un documento digital, ¿cierto?, que cumple con la misma función de una nómina tradicional de empleados, pero en el sentido que es el soporte utilizado para el archivo digital que se le envía directamente al empleado. Entonces, alguna vez alguien me preguntaba, Pablo, o sea que mi software de nómina ya no me sirve porque entonces yo tengo que hacer la nómina en el software de la DIAN. No, realmente es un reporte de la nómina del empleado, pero usted el cálculo de las novedades, usted el cálculo de los devengados, de los deducidos, usted realmente el cálculo de la operación de la nómina la tiene que seguir haciendo en su software de nómina. Hay empresas pues, que no tienen software de nómina, sino que de pronto tienen una plantillita en Excel porque son pocos empleados. Hay otras empresas pues, que tienen su software de nómina. Sé que hay muchos de los participantes que tienen nuestra solución de nómina. Nosotros proveemos una solución de nómina o de talento humano que se llama Talento 360, que es una suite integral que gestiona todo el talento humano de la organización, desde la selección, la evaluación del desempeño, el clima organizacional, todo el proceso de nómina, hasta hablar de salud en el trabajo y hasta llegar a compensación. Entonces, Pablo, ¿la solución de talento humano 360 que tenemos con PETI nos sirve? Por supuesto que sí, ella, esto se eliminó un dolor de cabeza. Pablo, tengo una solución de nómina de otra empresa. Hay muchas soluciones de nóminas en el mercado y la verdad que muchas de ellas muy buenas. Tengo una solución de nómina. Entonces, ahí lo primero que tú tienes que ir pensando es que esa solución de nómina tiene que tener la capacidad de generarte un documento de intercambio, un documento XML, hacia una solución de nómina electrónica. Ahorita hablaremos un poquito de eso. Muy bien, por medio del proyecto de resolución, la Dirección de Impuestos y Aduanas, la DIAN, estipula que se implemente y se desarrolle el sistema de facturación electrónica. A sus correos inclusive les podemos compartir este proyecto de resolución, también lo encuentran en el portal de la DIAN. En este documento básicamente nos hablan del componente técnico, nos dicen quiénes estamos obligados, cómo es ese proceso de transmisión, y eso es lo que vamos a hablar de pronto, entender un poquito ese concepto. Entonces, vamos a entender que primero, el software de nómina electrónica le permite gestionar, controlar y optimizar su compañía en procesos ágiles y rápidos. Eso es lo que busca la DIAN. Y eso es lo que la DIAN nos está diciendo. Nos dice, mire, es que con esto se supone que se va a bajar una carga administrativa. Bueno, la verdad es que esperábamos que con facturación electrónica la DIAN empezara a bajarnos carga administrativa y que por lo menos reconfigurara los temas de reportes de información exógena. Aún no lo ha hecho, pero esperemos que lleguemos allá. El software de nómina electrónica nos asegura que la gestión de novedades en tiempo real y el cumplimiento de normas y directrices de la DIAN, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud y de la UGGP. Así que lo que se pretende es que con esto reportemos información en tiempo real y uno esperaría que la información de la pila, que la información que se le envía a la UGGP o que los requerimientos que nos hacen, pues cada vez sean más fáciles, pues toda vez que estoy reportando en tiempo real, o sea, al terminar cada nómina, yo le voy a reportar a la DIAN la información de cada uno de mis colaboradores. La gestión oportuna del recobro de incapacidades de sus colaboradores, controlando de administración los rubros oportunos. Así que, pues esto también nos va a llevar a que la DIAN va a estar dándose cuenta de todo lo que sucede con un colaborador, de las incapacidades, de los pagos que le hice, de las deducciones que le hice. Porque en el proceso de reporte, no solamente le voy a reportar cuánto le pagué al colaborador, sino que la DIAN nos dice, mire, usted me tiene que reportar
en unas categorías que la DIAN tiene ya en su información técnica. Entonces le tengo que reportar las categorías de todos los devengados, le tengo que reportar todos los deducidos, un total de devengados, un total de deducidos y un total finalmente pagado. Eso lo tengo que hacer para cada colaborador. Ya en este momento, en el último anexo técnico, la DIAN nos dice hay que hacerlo quincenalmente. En el proyecto de resolución decía mensual, pero ya se puede hacer quincenalmente. Así que realmente yo en mi software de nómina, el software que ustedes tengan, o si tienen nuestro software Talento 360, yo liquido mi nómina, estoy seguro que mi nómina me quedó bien liquidada, ya seguramente hago la liquidación en firme, o sea, ya hago la liquidación final, y una vez haga eso, entonces me debo ir a una opción que debe tener su software, donde voy a generar la nómina electrónica. Normalmente se hace en varios pasos, que vamos a verlo un poquito en este gráfico. Entonces, desde mi software de nómina, ¿cierto? Vamos a pensar que ustedes tienen Talento 360, pero desde el software de nómina que ustedes tengan, debe haber una posibilidad que yo genere un archivo XML y se lo mande a un operador, puede ser algún operador. Algunos operadores de factura electrónica van a ofrecer la nómina electrónica, pero son cosas diferentes. Es más, usted podría tener factura electrónica con un operador y tener nómina electrónica con su propia solución. Usted podría tenerlo, como les digo, su propia solución de facturación electrónica, pues porque es que ahorita también empezar a incurrir en otros gastos donde entonces el operador tecnológico ya no me va a cobrar solo por cada factura, sino también me va a cobrar por cada nómina. Y si mi empresa tiene 1000 colaboradores, entonces pues ya subí el número de documentos electrónicos mensuales. Pero entonces, en últimas, desde mi software de nómina, cuando yo liquido mi nómina, voy a generar ese documento y ese documento digamos, en el ejercicio con nosotros, que es el modelo de software propio, que es un software de ustedes, donde la información es de ustedes, lo que nosotros hacemos es proveerles esa solución en la nube. Entonces, llega el software de nómina electrónico, ¿cierto? Porque pues acá liquido mi nómina y acá entonces lo que hago es un proceso de confección ¿de qué? De un archivo XML. Un archivo XML es un archivo, alguien me preguntaba, Pablo, ¿es un archivo Excel? No, los archivos Excel no son XML, son XLS, güey. Es pues, digamos otro formato. O es un XMLS, pues que es lo que usa Excel. No, un XML es una plantilla, un formato de intercambio de información, que es un estándar que nos permite que dos sistemas de información puedan trasladar información, puedan entregarse información. Entonces, realmente, una vez se recibe ese archivo de intercambio, lo que hace un software de nómina electrónica es ¿qué? Es construir un archivo XML. Ese archivo XML se acompaña de una representación gráfica, que es el documento que tradicionalmente le entregamos a nuestros colaboradores, digamos lo que llamamos como el comprobante de pago o lo que llamamos la tirilla de nómina, ¿cierto? Entonces, aquí ya desde mi software yo no le voy a mandar a mis colaboradores el comprobante de pago, no. Lo que yo hago es enviárselo a la DIAN a través de un software de nómina electrónica. La DIAN hace su proceso de validación y una vez la DIAN hace el proceso de validación, le va a llegar al empleado. Antes de mandárselo a la DIAN, yo tengo que firmar ese documento XML, lo tengo que firmar electrónicamente. Aquí hay una buena noticia. Las empresas que ya tienen su firma digital pueden utilizar la misma firma digital que utilizan para factura electrónica, para nómina electrónica y para las notas, ¿cierto? Entonces, el mismo certificado de firma digital te va a servir. Entonces, el software genera el XML, lo firma, arma el contenedor electrónico, que es un archivo comprimido .zip, se lo manda a la DIAN lo valida, y una vez la DIAN lo valida, entonces desde la plataforma de nómina electrónica se le manda al colaborador. Quiere decir que vamos a hacer este proceso para cada colaborador. Si su compañía tiene 90 colaboradores, bueno, realmente usted manda un solo archivo donde van los 90 colaboradores y el software coge ese archivo y lo divide, ¿cierto? Lo divide y va a generar cada uno de estos XML. En tal virtud,
Una vez le llegue la DIAN, entonces, pues finalmente le llega al colaborador. De acuerdo a lo anterior, entonces el proyecto de resolución nos dice unas fechas. Nos dice, mire, si usted tiene hasta 3 empleados, usted debe iniciar la habilitación el 31 de marzo. ¿Qué es empezar la habilitación? El proceso de pruebas, que es me registro en la plataforma de la DIAN, que es la plataforma parecida o la misma plataforma más bien donde se hace lo de facturación electrónica, donde la DIAN nos va a habilitar un entorno de pruebas y donde la DIAN nos va a decir, como lo hizo en facturación electrónica, usted me tiene que mandar tantos comprobantes de nómina electrónica. ¿A partir de cuándo tienes que empezar a hacer? A partir del 31 de marzo debes iniciar la habilitación. Y tienes como fecha máxima para iniciar la transmisión el 31 de julio del 2021. Si eres una empresa hasta 3 empleados. Si eres una empresa entre 4 y 10 empleados, entonces debes iniciar la habilitación el 31 y para el 30 de junio ya tienes que estar transmitiendo. Y empresas de 11 hasta 250 empleados, o más bien en adelante, arrancas el 31 de marzo y para el 31 de mayo ya debes estar transmitiendo. Digamos que este calendario es lo que está en el proyecto de resolución. Hay que esperar pues que una vez la resolución pues sea firmada por el director de la DIAN, probablemente ahí el calendario quedará en firme. Pero hasta ahora estas son las fechas. Quiere decir que yo ya me tengo que empezar a preparar para entrar en la lógica de empezar mi habilitación de nómina electrónica el 31 de marzo. Quiere decir que si usted no le ha preguntado a su proveedor de nómina, su software de nómina, ¿cuál va a ser la solución? Porque recuerde que la solución se da en 3 pasos. Liquido nómina, se lo mando a un software de nómina electrónica y eso se lo mando a la DIAN. Entonces, la primera pregunta es, ¿mi proveedor de nómina ya está pensando en eso? Bueno, nosotros en PETI somos capaces de conectarnos con la mayoría de, bueno, principalmente con nuestro software de nómina, pero también nosotros podemos brindarle una solución con otros software de nómina del mercado. La mayoría de los software de nómina del mercado, nosotros podemos conectarnos con ese software, intercambiar información para que usted pueda dar solución, ¿cierto? Entonces, pues tiene, digamos que 2 posibilidades de solución. Que su software de nómina se conecte con nuestro software de nómina, ¿cierto? O que tengas nuestro software de nómina. Pablo, es que yo realmente tengo 20 colaboradores y los liquido en Excel. Ahí comienzas a tener una necesidad, pues, de llevarte eso realmente a una solución de nómina, pues porque desde un Excel va a ser muy complejo, pues que generes una nómina electrónica. Nosotros estamos construyendo en nuestra solución, para aquellas empresas que no tienen software de nómina, pues una pequeña solución desde nuestra solución de nómina electrónica, donde para esas empresas que son 3, 4, 5, 10 colaboradores, 20 colaboradores, puedan hacer el proceso de nómina electrónica desde nuestro software, sin necesidad de un software liquidador. Ahora, si ya eres una empresa seguramente ya de 30 colaboradores hacia arriba, pues es muy difícil no hacerlo tan manual. Tengo que, ojalá, tener un software de liquidación. Pero nuestra solución para la empresa pequeña permite que tú hagas la nómina electrónica desde nuestra solución. Y si la haces desde nuestra solución de nómina, pues eso es transparente, automático. Y si lo haces desde tu solución de nómina, pues básicamente lo que vas a necesitar es conectarte con nuestra solución para hacer el proceso. Muy bien, entonces nos dice, mire, si usted es una empresa de más de 200 empleados, tiene que arrancar la habilitación el 31 de marzo y para el 30 de abril tengo que empezar a transmitir. Bueno, eso está, digamos, entre comillas, entre paréntesis, pues porque hay que esperar que la DIAN, pues, sancione o firme más bien esa resolución. Pero por ahora las fechas son un poco complejas, ¿no? Porque muy probablemente muchas de las empresas que están hoy en esta charla son más de 250 colaboradores. Las entidades del Estado en orden nacional o territorial inician el 31 de marzo y terminan el 30 de junio. Ahora, para aquellos empleadores que son personas naturales o jurídicas no obligados a expedir factura, deben iniciar la habilitación el 31 de enero del 22 y deben arrancar a facturar, a hacer nómina electrónica el 31 de marzo. O sea, Pablo, yo tengo la persona que me ayuda en los servicios domésticos en mi casa. Esa persona, tú tienes que empezar a reportarla electrónicamente el próximo año.
Pablo, es que yo tengo unos trabajadores en la finca y a esas personas yo les pago semanal o quincenal. Esas personas vas a tener que empezar a reportarlas ante nómina electrónica a partir del próximo año. Así que este año, digamos que son para las empresas, para las empresas regulares, pero aún así, para todo aquel que tenga un empleado, desde un empleado, o sea, como les decía, en su casa usted tiene una persona que le ayuda en los servicios domésticos. Esa persona, a partir del próximo año, tienes que empezar a reportar. Muy bien, nómina electrónica entonces nos habla de las VTs y nos dice que desde esta resolución 000-111 del 11 de diciembre del 2020 damos a conocer el valor de las VTs. Nos dice entonces que quedan 36.308 VTs. Entonces, mire, no responsables de IVA, ingresos superiores a 3.500 VTs son factureros electrónicos. Ingresos inferiores a 3.500 VTs, o sea, 2021, tiene que trabajar pues, el documento soporte, pero estas personas en facturas electrónicas hacen documento soporte, pero desde el 2022 deben hacer nómina electrónica. Así que puede ser que yo todavía no sea obligado a la factura electrónica, pero en el 2022 ya voy a estar obligado a nómina electrónica. Por supuesto que los responsables de IVA pues, están dentro de factura electrónica y dentro de nómina electrónica. Muy bien. Entonces, algunos elementos técnicos que nos habla, que nos habla el documento de soporte. Entonces, como les decía, la nómina electrónica, lo que yo le voy a entregar a la DIAN es un documento que se llama documento de soporte de pago de nómina electrónica. Así como la factura electrónica se llama factura electrónica de venta, este documento se llama documento soporte de pago de nómina electrónica. Tiene una serie de elementos técnicos. Primero, debe estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica. Requisito número 1. Requisito número 2. En lo que le reporto a la DIAN deben ir los apellidos y nombres o razón social y número de identificación tributaria del sujeto del que trata el artículo 4 de esta resolución. O sea, de la empresa debe estar claramente establecido en este requisito número 2. 3. Apellidos y nombres y número de identificación del beneficiario del pago, o sea, del colaborador, el empleado, pues debe estar claramente establecido. 4. Así como en factura electrónica está el CUFE, pues acaba de venir el CUNE, o sea, Código Único de Nómina Electrónica. Deberá ir el documento. 5. Llevar un número que corresponda a un sistema interno de numeración consecutiva asignado por el sujeto que trata este artículo, este documento en el artículo 4. Esto es importante porque nómina electrónica no es como factura electrónica. En factura electrónica yo tengo que tener un proceso de habilitación y hay una numeración habilitada por la DIAN en factura electrónica. Pero en nómina todavía la DIAN no nos dice que nos va a dar una numeración, sino que usted debe llevar su propia numeración. Muy probablemente un consecutivo donde a Juan va con el número 1, a Pepe con el número 2, a Sandra con el número 3, a Sonia con el número 4. En la siguiente nómina, pues ya arranca 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Pero sí el requisito es que cada uno debe ir numerado. Muy bien, requisito número 6. Contenido y valores de los conceptos que correspondan al valor devengado de la nómina, conforme a lo establecido en el anexo técnico. O sea, ¿qué va a ir acá en el 6? El detalle. Horas extras, comisiones, bonificaciones, neto pagado, deducciones por incapacidad, ¿cierto? Digamos que la persona que pasó después de 3 días, cuando ya hay una deducción asociada, donde voy a colocar los demás deducidos, donde voy a colocar salud, donde voy a colocar en una lista todos los devengados y todos los deducidos. Muy bien. 7 que van en esos elementos del documento, soporte de pago en nómina electrónica. Contenido y valores de los conceptos que corresponden a los valores deducidos de la nómina conforme al documento técnico. Entonces les decía, en el 6 van los
devengados y en el 7 van los deducidos. Luego debe ir 8, valor total de la diferencia, que corresponde a la diferencia entre los devengados y los deducidos, o sea, finalmente, el neto pagado. El 9 es el contenido del anexo técnico de documento de soporte de pago de nómina electrónica, establecido en el artículo 20 de la resolución, en relación con la información contenido que trata el presente documento. Entonces hay que irse también a entender ese documento técnico, donde nos está diciendo cada detalle, cómo va cada información. 10. El medio de pago por el que usted le pagó. No, le pagué por banca electrónica, le pagué en efectivo, le pagué por cheque. Entonces, debo especificar en esa forma de pago cómo le pagué. Fecha y hora de la generación. Entonces, la fecha y hora en que se le hizo el pago al colaborador. 12. La firma digital de que se habla en el artículo 4, ¿cierto? Que les decía ahorita, es la misma firma digital que le puede servir, que es la que utiliza usted en facturación electrónica. Entonces, como pueden ver, digamos que ese es el proceso. Ahora, dentro de PETI, pues nosotros estamos en capacidad de proveerle todos los extremos de la cadena. Podemos proveerle o su solución de factura electrónica o una solución de nómina con nómina electrónica, ¿cierto? Pero además de eso, pues la idea también es poderlas acompañar en todo ese proceso, desde la habilitación hasta la salida en vivo. Muy bien, entonces, pues esto es un poco lo que trata la nómina electrónica, pero pues quisiera abrir un espacio para que ustedes puedan pues hacernos preguntas, ¿cierto? Porque en últimas el tema parece ser sencillo, pero pues yo pienso que pues muchos de ustedes pueden tener preguntas. Así que, pues Esteban, no sé si tú me ayudas a ir leyendo las diferentes preguntas, observaciones que puedan tener las personas que nos acompañan. Sí, ingeniero. Entonces vamos a empezar por acá. La primera pregunta es, si es un proyecto de resolución, ¿quiere decir que aún no es ley? Muy bien, buena pregunta. Sí, digamos que ni siquiera una resolución es ley, ¿cierto? Porque una cosa es un decreto, los decretos son sancionados por el presidente, y una resolución, pues es, digamos que es firmada por el director de la DIAN. En este momento es un proyecto de resolución. Sin embargo, no vayamos a generar una falsa tranquilidad. No, es un proyecto de resolución. No. Mire, hay un webinar muy interesante que dio el director de la DIAN, donde nos dice hacia dónde va el proceso de fiscalización y de información electrónica. Entonces, ya está factura electrónica. Están trabajando en todo lo que tiene que ver con factoring. Viene nómina electrónica. Viene post electrónico. Eso es para este año. Para finales de este año, la DIAN también nos está diciendo que va inventarios electrónicos. O sea, el reporte del movimiento de inventarios de la organización va también a ser reportado a la DIAN. Entonces va inventario electrónico. Todavía no están los proyectos de resolución, pero ya la DIAN lo tiene en su hoja de ruta. Y en el 2022 va contabilidad electrónica. ¿Por qué el grado de seguridad que para allá vamos? Primero, porque ya la DIAN lo dijo. Pero segundo, cuando vemos los vecinos, México, Perú, Argentina, Chile, son países que ya hoy en día están en el componente o de inventario electrónico, o inclusive México ya es contabilidad electrónica. Así que, por supuesto que todos estos países, digamos que están viendo y van como a la par, ¿cierto? Entonces, pues hay que tener claridad que muy probablemente, pues esas fechas que dice la resolución de pronto, pues no sean así, de pronto se corran un mes, 2 meses, ¿sí? Pero es un hecho, es una realidad que eso va hacia allá, ¿cierto? Entonces es muy importante uno irse preparando, pues porque la DIAN firma esa resolución, nos pone en cintura, nos pone en esto, y pues que no vayamos a estar pues lejos, porque ustedes saben pues que normalmente las sanciones, los temas alrededor de los incumplimientos son fuertes. Muy bien, Esteban, ¿qué otra pregunta tenemos? Listo, ingeniero. La pregunta anterior la hizo Sandra Rodríguez. La siguiente pregunta es formulada por Talento Humano Hacer, que pregunta, para las personas que trabajan por prestación de servicios, ¿se mantiene igual que hasta ahora o deben ejercer cambios? Hasta ahora, realmente esa persona que está por prestación de servicios lo que tiene que entregarte
él es el documento equivalente, ¿cierto? O sea, tienen que hacer el proceso de documento equivalente, o sea, él te hace la cuenta y pues ya desde el lado contable se hace el documento equivalente y hasta ahora queda intacto, ¿sí? Ahora, si esa persona realmente tiene alguno de las modalidades de contrato laboral, algo importante, la DIAN también acaba de establecer otras modalidades de contrato laboral, ¿sí? Aunque todavía no ha incorporado el tema de contrato laboral por horas, recordemos que eso es una discusión que se ha venido dando, pues recordemos que sí ya hay un proyecto de ley alrededor de los contratos de trabajo parciales y todo esto. Entonces, cualquier modalidad de contrato laboral que yo tenga en mi organización, todas esas personas sí las reporto a través de nómina electrónica. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos? Listo, ingeniero. Esta pregunta la formula Felipe Chisao, me parece muy interesante. Dice, ¿qué diferencia existe entre un servicio prestado por un proveedor tecnológico y el servicio que ofrece PETI? Ok, muy buena pregunta. Un proveedor tecnológico, pues es una de las empresas habilitadas por la DIAN, donde básicamente ellos te cobran por cada documento que tú generes, ¿sí? Entonces, digamos que hay tres formas de la factura electrónica de la nómina. Uno es utilizar el servicio gratuito de la DIAN, que es un servicio bastante manual, pero si soy una empresa pequeña, utilizo el servicio gratuito de la DIAN. Digamos, si yo soy una empresa que facturo 3, 4, 5 facturas, utilizo el software de la DIAN, ¿cierto? Ahí no le tengo que pagar a nadie, porque ese es un servicio gratuito, no le tengo que pagar a un proveedor tecnológico, ni a PETI, ni a nadie. Ese es un camino. Sin embargo, todavía la DIAN no nos ha hablado que vaya a proveer una solución gratuita para nómina electrónica. Todavía no nos lo ha dicho. Uno esperaría que de pronto sí, pues porque hay muchas empresas que son 2, 3 colaboradores o empresas donde yo soy el único empleado, soy gerente propietario y soy el único empleado de la empresa. Ojo, esa persona hay que reportarla en nómina electrónica, ¿cierto? Si estoy bajo el modelo, pues soy el dueño de la empresa y estoy en nómina de mi empresa, ¿cierto? Ese es un camino. El otro camino es un proveedor tecnológico, donde básicamente el proveedor te cobra por cada documento. Hay diferentes precios, hay proveedores que cobran 300 pesos por documento, 200, no sé qué. Mensualmente te cobran. Nosotros tenemos clientes que se han pasado con nosotros, que pagaban 1,5 millones, 2 millones de pesos, y pues se han pasado a soluciones donde en un año le vale 6 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ya comienzan a ver, hay una primer diferencial en costos. Otro diferencial es que usted tiene control total de su información, porque usted tiene su propia solución de factura electrónica, que es el tercer camino, regulado por la DIAN, y básicamente lo que vas a tener un ejercicio es de ahorro de dinero, porque ya no vas a tener un modelo donde tú pagas por cada documento que emitas, sino un modelo donde realmente estás alquilando una solución de nómina o de factura electrónica que te permite cumplirle a la DIAN frente a toda la normativa. Los tres modelos cumplen la normativa, los tres están dentro de los decretos y resoluciones de la DIAN, el modelo gratuito de la DIAN, el operador tecnológico o tener mi propia solución tecnológica. Inclusive hay empresas que tienen un área de tecnología grande y han desarrollado su propia solución, ¿cierto? Su propia solución y no tienen ni alquilan un software ni nada. Tienen su propia solución. Hay muchas empresas pues que de pronto además no es su core desarrollar software, pues no tienen un mundo de desarrolladores en su empresa. Entonces lo que hacen es alquilar una solución para hacer sus propios operadores tecnológicos, bajar costos, ¿cierto? Digamos que esto, veo que acá además hay muchas cooperativas. Esto, por ejemplo, sucede mucho en las cooperativas o en empresas pues que dicen, venga, acá hay que bajar costos y yo no puedo seguir pagando tanto dinero mensual. Les decía, nosotros tenemos clientes desde empresas pequeñas que hacen 50 facturas mensuales, hasta organizaciones como Cancillería de Colombia, que tiene su solución de facturación electrónica nuestra, no tiene operador tecnológico y pues genera 700, 800 mil facturas. Listo, Esteban. ¿Qué otra pregunta tenemos? Listo, ingeniero. Por acá nos pregunta Diana Lucía Piedrahita de Ceiba Software, si la empresa paga mensual, ¿debe reportar mensual? Claro, realmente mire, en la resolución, eso es interesante, la resolución dice que es mensual, pero ya en el documento técnico que sacó la DIAN, ya nos dice que es quincenal.
Entonces, en este momento la DIAN nos llevó a quincenal, ¿sí? Ahora, si mi ciclo de nómina es mensual, lo hago mensual. Pero, ¿qué sucede cuando mi ciclo de nómina es semanal? Hay empresas, por ejemplo, muchas del mundo de manufactura, pagan semanal o pagan de canal, ¿cierto? Entonces, ahí lo que debo hacer es consolidar los pagos hechos en la quincena. O sea, si yo pago semanal, entonces en la quincena consolido en un solo reporte a la DIAN lo de los 15 días. Cuando ustedes lean la resolución van a encontrar que dice que lo tiene que consolidar mensual, pero ya en los documentos técnicos y muy probablemente en la resolución final va a decir que sea quincenal. ¿De acuerdo? Muy bien, espero haber respondido la pregunta de esa manera. ¿Qué otra pregunta de pronto tenemos? Listo, por aquí nos pregunta Emily Cobo que si las memorias de esta capacitación, de esta charla, las vamos a compartir. ¿Vamos a qué? Perdón, no escuché bien. Compartir. Claro que sí. Y bueno, pues ya Esteban al comienzo se presentó. Esteban es uno de nuestros ejecutivos comerciales que está al servicio de ustedes. O sea, igual por preguntarnos no cobramos, con todo gusto. Si luego tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, venga, estoy empezando mi proceso en mi compañía, pues también a través de Esteban o de alguno de nuestros miembros de nuestro equipo, ustedes pueden recurrir, ¿cierto? La idea es que les vamos a compartir el enlace del video de esta charla y también les vamos a compartir, digamos, un poco la presentación y alguna otra información. La resolución, que la pueden bajar de la DIAN, se las podemos compartir y la documentación técnica también se las podemos compartir. Claro que sí. Muy bien. Además, ¿qué otra situación tenemos? Listo, por aquí también dice, nos pregunta Diana Lucía, Diana Lucía Pedreira nuevamente, ¿qué pasa si por algún motivo hubo equivocaciones y se entregó después de enviar a la DIAN? Se corrigió, perdón, después de enviar a la DIAN. Bueno, muy buena pregunta, Diana. Mira, de hecho, en la resolución, la DIAN nos habla de dos documentos. El documento de comprobante de pago de nómina electrónica y otro documento de corrección, ¿sí? O sea, quiere decir que supongamos que yo a un comercial de mi empresa le pagué una comisión y luego me di cuenta y dice, ay, madre, le pagué una comisión que no era o me faltó hacerle una deducción. Bueno, uno realmente esperaría que los grados de equivocación en la liquidación de una nómina después de que yo ya la liquidé, pues no sean muchos, ¿cierto? Ahora, hay mucho software que tú liquidas la nómina y te permite luego devolver la liquidación, pero yo lo que les diría es que traten siempre de que una vez tengan ustedes seguridad de que su nómina está bien liquidada, la reporten. Sin embargo, en caso de que cometan algún error, hay una herramienta, entre comillas, digamos, parecido a lo que sucede con una nota. Cuando yo hago una factura y tengo que hacer algún proceso de corrección, pues hago una nota. En nómina también vas a tener lo que se llama el documento de corrección de nómina, donde corriges lo que pasó, si faltó un devengado, si faltó un deducido, lo que haya sucedido lo haces a través de ese documento. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Listo, Yuri Alejandra Vázquez nos pregunta, ¿los proveedores de nómina electrónica deben pasar por procesos de aprobación de la DIAN o son los mismos de facturación electrónica? Mira, hoy en día hay alrededor de 46 proveedores. En una investigación que hemos hecho, no todos los proveedores van a ser proveedores de nómina electrónica. Esos proveedores deben también pasar un proceso ante la DIAN, pero como les decía, que la hoja de ruta y lo que sucede en muchos países es que cada vez las empresas han venido prescindiendo de tener un proveedor de facturación electrónica para tener su propia solución, que es lo que nosotros ofrecemos, porque básicamente es un ejercicio de bajar costos, ¿cierto? Entonces, sí, ellos tienen que cumplir, pero también los software tienen que cumplir la normatividad. Realmente, yo soy de los que pienso que no vale la pena uno tener un proveedor tecnológico. Si puedes tener una solución madura, estable, con seguridad de la información, pues que te garantice entregar a la DIAN la información de forma oportuna y de acuerdo a, pues, digamos, las exigencias de normatividad. Listo, luego sigue otra pregunta. ¿Cuál tenemos? Listo, acá hay una de Andrés Dávila, me corrige si bien entendí, dice que si solo se reportan los pagos de nómina puntualmente el salario, o si también se deben reportar otros pagos como el tema de seguridad social y aporte de seguridad social. No, todos los devengados y todos los deducidos, ¿cierto? Entonces,
todo lo que tú le estés pagando a tu colaborador, tú lo reportas. Y todos los deducidos también. O sea, es básicamente el comprobante de nómina el que tú vas a reportar a la DIAN, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra tenemos? Listo, aquí nos Bueno. pregunta Diana Guzmán, ¿en el caso de las liquidaciones de contrato también se deben reportar? Sí, digamos que básicamente eso también es un comprobante de pago de nómina. Es la última nómina que el colaborador recibe, ¿cierto? Entonces, también hay que reportar esa información. Muy probablemente lo que pasa es que de pronto la liquidación se da, no sé, el 10 del mes, el 8, pero esa es información que también tienes que reportar, ¿cierto? Porque en últimas, cuando un colaborador se va, tú le estás liquidando su nómina, los 10 días que trabajó, más, digamos, otros devengados, como, no sé, si lo estás indemnizando, bueno, las comisiones que tenga hasta el momento, todo eso lo tienes que reportar, porque finalmente estás pagándole en nómina de los días que la persona trabajó en el periodo de tiempo. Listo, ¿qué otra cosa Perfecto. tenemos? Listo. Y por último nos preguntan acá, entendiendo que no es necesario que tenga una facturación electrónica, quiero saber cómo Petty hace para reportar a la DIAN. A ver, ¿cómo fue la pregunta? Entendiendo que no es necesario que tenga un PT, quiero saber, Lady, no entiendo muy bien tu pregunta. A ver, entendiendo que no es necesario que tenga un Proveedor tecnológico, proveedor tecnológico, quiero saber cómo Petty hace para reportar a la DIAN. ¿Ustedes son proveedor tecnológico actualizado a la DIAN o tienen un proveedor tecnológico que usan para hacer? Ah, ok, ya la entendí. Muy bien, no. Les decía, hay 3 modelos. Una opción es tener un proveedor tecnológico, pero no es obligatorio que tú tengas un proveedor tecnológico y eso está muy claro en las resoluciones, en los decretos. No es necesario que tengas un proveedor tecnológico. Les daba un ejemplo. Usted puede tener el software gratuito de la DIAN y ahí no tienes operador tecnológico. Usted puede tener su propio software registrado ante la DIAN y la información técnica y las resoluciones y decretos lo dicen. Y ahí lo que tú operas es como que tú fueras tu propio, digamos, operador tecnológico, no eres tu proveedor, porque es separar entre operador tecnológico y proveedor tecnológico, ¿cierto? Entonces, tú estás operando tu nómina y lo puedes tener sin ningún problema. Entonces, realmente, en la pregunta es que si Petty lo hace a través de un proveedor, no. ¿Por qué? Porque el software lo que hace es no necesitar tener un proveedor tecnológico. Eso ustedes lo pueden encontrar pues en toda la normatividad propia de la DIAN, ¿cierto? Digamos que es entre comillas similar a que tuvieras el software gratuito de la DIAN. La diferencia pues es que es nuestro software es un software más robusto, integrable con tu ERP, con tu software de nómina, con tu software de facturación, pero lo que te está ahorrando es tener un proveedor tecnológico en la cadena, ¿sí? Bueno, creo que nos saltamos por aquí una pregunta. Y es, si las empresas se pagan novedades vencidas, como las horas extras y en algunos casos las incapacidades y se pagan el mes siguiente, ¿cómo se hace el reporte si nos piden las fechas en las que se generaron tanto las horas como las incapacidades? Bueno, buena pregunta, Oscar, ¿no? La fecha que te piden es la fecha no de cada detalle, de cada devengado, de cada deducido, ¿sí? Sino lo que te piden es la fecha en que le pagaste la nómina al empleado, la fecha de reporte. Ahora, si yo le liquido a un colaborador la nómina del 15 de febrero, ¿cierto? Del 1 al 15 de febrero, si le liquido eso, y yo ahí no le estoy, digamos, todavía liquidando las comisiones o las horas extras, eso yo no lo voy a reportar. ¿Cuándo lo reporto? En la nómina en donde se los pago. O sea, si yo le estoy pagando las comisiones de enero en la nómina del 15 de febrero, eso lo voy a reportar, es en la nómina del 15 de febrero, ¿de acuerdo? Oscar, muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos? Listo, por acá dice, si en contratos menores de 30 días el empleado llega a tener 2 contratos liquidados en el periodo, ¿se reportan independientes o en un solo total? A ver, entendiendo la pregunta, si en contratos menores de 30 días el empleado llega a tener 2, bueno, eso sería en la modalidad, por ejemplo, cuando es contrato inferior a 30 días, realmente lo reportas en la consolidación quincenal, ¿cierto?
O sea, si digamos que si tu nómina es mensual, entonces, pero tienes personas que tienen esa modalidad de contrato, igual lo vas a reportar en el reporte mensual. O sea, no es que es inmediatamente yo le hago el pago al colaborador, sino que yo lo hago quincenalmente según la DIAN, ¿cierto? Entonces, en ese modelo quincenal es que yo le reporto. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? Listo, por aquí hay una de Ángela Gaviria y dice, entendiendo que se reporta quincenal, pero por ejemplo en diciembre se pagan primas, luego nómina el 15 y luego nómina hasta el día que inician, vacaciones. ¿Cada Bueno, y cuánto se también, reporta? ok, bueno, y también puede suceder con los intereses a las cesantías, pues que también hay empresas que de pronto los pagan no en la nómina, sino antes. Recuerda, lo que tú vas a hacer, eh, recuerda que lo que tú vas a hacer es que vas a consolidar la información, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo el 5 de diciembre pagué la prima. Lo que haces es que en el reporte del 15 de diciembre consolidas esos pagos, ¿cierto? Entonces, en el 15 irían los pagos de la nómina, pero también en ese vas a reportar ese pago de la prima. Hay empresas que tienen primas extralegales, ¿cierto? Entonces, hay empresas que tienen primas extralegales, ¿sí? Y en esas primas extralegales las pagan de pronto el 10. Lo mismo, en el 15 tú vas a consolidar ese pago de esa prima extralegal o los diferentes pagos que le hagas, lo vas a consolidar en tu periodo, digamos, de reporte ante la DIAN, ¿de acuerdo? Bueno, por acá nos dicen, los operadores de pila desaparecen entonces. Hasta ahora no. Ahora, las promesas que nos hace la DIAN es que vamos a ser mucho más ágiles. Lo que uno esperaría, ¿sí? Es que la DIAN nos disminuya la carga en información de la pila, que nos disminuya la carga en información exógena, porque es que igual en la información exógena también nos toca volver a reportar toda esa información de los terceros, toda la información asociada a los empleados. Entonces, pues uno esperaría que si yo ya estoy en nómina electrónica, pues no me toque reportar esa información exógena. Pero hasta ahora, no. ¿Sí? Hasta ahora sigue como está. O sea, hasta ahora hay que hacer nómina electrónica. ¿Sí? Bueno, por acá teníamos otra pregunta. ¿Quiere decir que si yo adquiero PETI, registraría mi software? Sí, si tú adquieres PETI, de hecho nuestro proceso es acompañarte, entonces registras ante la DIAN bajo la modalidad de software propio. ¿Sí? La DIAN en su resolución dice, el software puede ser propio, alquilado, arrendado, ¿cierto? Mandado a hacer. Entonces, básicamente lo registras bajo esa modalidad de software propio, Leite. Muy bien. ¿Los pagos por honorarios también se reportan? Bueno, no, porque realmente cuando es por honorarios, lo que se media allí es el documento equivalente. Entonces, por ahora los pagos por honorarios no. En el anexo técnico se menciona que hay que detallar horas extras con horas de inicio y horas de fin, y en ese caso hay que detallar muy bien todo. ¿Eso no corresponde a la hora de pago o sí? No, tú reportas la información de las horas extras, ¿cierto? Pero las vas a reportar. Por ejemplo, yo estoy reportando unas horas extras, en el ejemplo que alguien decía, y es que yo las pago después de la quincena. O sea, las horas extras del primero al 15, pues le entendí a alguien, las llego a pagar en la quincena del 15 al 30. Entonces, cuando las pago, las reporte. Lo que pasa es que tengo que especificar la información detallada de las horas correspondientes, ¿cierto? Que normalmente, pues me va a pedir es el total de horas que el trabajador está haciendo. Recuerden que lo que está buscando la DIAN luego es poder consolidar dentro de su proyecto de transformación digital del Estado, lo que busca es la integralidad o transferencia de la información. Entonces, seguramente esto le sirve luego a la WorkPay o le sirve a otros organismos del Estado también para, pues, hacernos revisión y seguimiento. Bueno, luego nos dice, solo se reportan los pagos que hagan directamente al trabajador. Entonces, la consignación de cesantías que se hagan a los fondos se deben de reportar. No, leyendo la resolución, no. ¿Sí?
Leyendo la resolución, no. Obviamente hay que esperar que la resolución y los anexos técnicos maduren más, ¿cierto? Pero cuando tú le estás pagando directamente eso al fondo, pues realmente todavía no es un dinero que el colaborador está recibiendo, ¿sí? Recordemos que cuando el colaborador retira sus cesantías por alguno de las, digamos, situaciones válidas para el retiro de cesantías, pues luego él tendrá que reportar eso en su declaración, etcétera. Pero realmente eso no se lo reportas, es lo que tú le estés pagando directamente al colaborador. Oscar, espero haber contestado tu pregunta de esa manera. ¿Sí? Bueno, no sé si tengamos alguna otra inquietud, alguna otra pregunta que podamos, pues, de pronto solucionar en este espacio. Muy bien, esperamos pues que hayamos respondido todas sus preguntas. Entonces recordemos pues que hay que estar muy pendiente primero de la aprobación de resolución por parte de la DIAN. Eso es lo primero que tenemos que estar pendientes. Estar pendientes si se llega a introducir algún cambio dentro de la resolución. Uno esperaría que ese proyecto ya esté muy cerca. De pronto los cambios que vayan a haber es en relación a las fechas, ¿cierto? Pero más allá de eso, más allá de que cambie de pronto el cronograma, yo esperaría que no hayan de pronto más cambios técnicos. Seguramente en el tiempo, como ha pasado con factura electrónica, también irán introduciendo la DIAN cambios, irán metiendo algunos otros temas técnicos, irá estabilizando y pues ir subiendo el nivel de la nómina electrónica, ¿sí? Pero pues hasta ahora, digamos que es muy importante ese proceso, que es lo que les mencionaba ahorita, y es entonces, liquido mi nómina. En ese proceso de liquidación de nómina, consolido la información, genero un archivo XML que a través de los diferentes caminos, como un software propio o como un operador tecnológico, esa información la reporto a la DIAN. Una vez la DIAN la valida, le entrego ese comprobante a mi colaborador. Muy bien. Pues bueno, esperamos que esta información les haya sido de utilidad, les haya sido de valor, ¿sí? Queríamos compartir con ustedes, pues, digamos, un tema inminente alrededor de la nómina electrónica, pues que ya no tiene reverso, ya los días contados en que la DIAN apruebe. Recordarles, pues, que desde PETI Soluciones Productivas, pues, estamos prestos a poderlos acompañar, a brindarles información, a brindarles nuestros servicios, a brindarles acompañamiento, asesoría en lo que ustedes requieran. Y con todo gusto, si llegan a tener alguna inquietud, pues no se preocupen, no duden en preguntarnos, escríbanos un correo electrónico. Peti, tengo esta pregunta, estamos avanzando en el tema de nómina electrónica y tengo esta inquietud, me han dicho tal situación, ¿ustedes qué opinan? Pues con todo gusto buscaremos pues darles como esas soluciones. Así que pues nuevamente agradecerles, les deseamos una bonita tarde para todos y pues si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a dar por terminada nuestra reunión de hoy. Así que feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias. A ti, Diana, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables, muy interesante la conferencia. A usted, muchas gracias.